Bien, Dios les bendiga, hermanos. Una vez más nos sentimos como siempre agradecidos con Dios por la nueva oportunidad que Dios nos presta de poder estar al frente de todos los que me van a ver para saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles grandes bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren. Gloria a Dios por eso. Y vamos a entrar en materia para ir aprovechando el tiempo. Como dice Efesios 3:19, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Gloria a Dios. Y no hay otro, oportunidad más y un buen uso que le podamos dar al tiempo en que prediquemos la palabra del Señor y asesoremos a toda la gente que tenga la facultad de podernos escuchar, de todos los pormenores necesarios para poder entrar al reino de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hace un tiempo atrás presenté un mensaje también al Facebook, un mensaje evangelístico con el tema del arrepentimiento, a donde nos habla en 1 de Pedro 3:19, que el Señor no tarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vayan procediendo a un arrepentimiento. Gloria a Dios. Un arrepentimiento, eso es lo que el Señor quiere. Y ustedes tienen un conocimiento de los tiempos que estamos viviendo. Un tiempo bastante difícil y no es otra cosa más que es cumplimiento de la palabra del Señor. Así que, hermano, agárrese más de la mano de Dios y tu amigo, si todavía no habías aceptado a Cristo como el Salvador de tu vida, hazlo por el bien propio. Yo simple y sencillamente te predico la palabra y te hago a conocer los pormenores necesarios. De ahí para allá depende de usted. Pero mi consejo es, acepte a Cristo como el Salvador de su vida. Apártese del mal y haga el bien. Bien, gloria a Dios. Vamos a ir entrando a nuestro tema el día de hoy, que es la fe. De eso vamos a estar hablando, de la fe. Gloria a Dios. Estos temas son bastante extensos y yo simple y sencillamente voy tocando un poquito o hago un resumen, más bien dicho, de lo que hay que hablar o lo que hay que desarrollar dentro de este tema. La fe. Todos tenemos un amplio conocimiento de lo que es la fe. Que haya fe en nosotros, esa es otra cosa. Pero que todos con él tenemos un amplio conocimiento de lo que es la fe, eso sí. Hay versículos que muy conocidos, que todos los conocemos muy bien. Y uno de ellos es Hebreos capítulo 11, versículo 1. A donde dice, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se está esperando. Eso es la fe. Gloria sea el nombre del Señor. Y hay algo muy importante que yo tengo que dejarles saber, porque la fe es progresiva y la fe de alguna manera nosotros le vamos dando progreso día tras día. Conforme nosotros nos metemos y confiamos en Dios, Dios se va glorificando y nuestra fe, nuestra confianza va incrementando día tras día y momento tras momento. Y hay algo muy importante que usted tiene que saber, que desde el momento en que usted aceptó a Cristo como el Salvador de su vida, su fe ha comenzado a incrementar para la honra y la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Porque hay cosas que no vienen de nosotros mismos, sino vienen de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Sabe que la fe es anumerada en segunda vez en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 9.
La fe, cuando estamos hablando acerca de los dones del Espíritu, estuvimos hablando que el primer don era acerca de la sabiduría y el conocimiento. Eso vimos en la clase pasada. El segundo don es la fe que vamos a ver hoy. Que también la fe es don de parte de Dios. Gloria a Dios. Porque el que yo haya creído en nuestro Señor Jesucristo sin verlo y confíe en Él, que usted haya creído sin verlo y que confíe en Él, no es de usted mismo, hermano, sino viene de parte de Dios. Dice en San Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús les habla a sus discípulos y les dice, porque no me han escogido ustedes a mí, sino fui yo quien los escogí a ustedes. Gloria a Dios. Y los escogí para que lleven muchos frutos. O en otras palabras, para la gloria del Señor. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino fue Él el que los eligió a nosotros. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9, versículo 16 dice que no es del que quiere, ni tampoco del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Gloria a Dios, porque muchos quieren, pero no pueden. Aún sin embargo nosotros sentimos esa necesidad de buscar a Dios, porque no depende de sí mismo, sino es un don que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, y eso no depende por ninguna otra cosa más, sino por la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque así es, hermano. No somos nosotros, sino es Dios en nosotros. Él le habla al profeta Jeremías en Jeremías capítulo 1, versículo 5, y le dice, oye Jeremías, desde antes que tú fueses engendrado, yo ya te conocía o tenía un amplio conocimiento, ya había puesto el ojo en ti. Y desde antes que naciese te santifiqué o te aparté del mal y te di por profeta para mi pueblo Israel. Porque desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestras madres, Dios ya tenía control de nosotros, hermano. Y todo para la gloria de Él, para el servicio de Él. Así que por lo tanto, dediquémosle nuestra vida al servicio del Señor, con mansedumbre y humildad, que es lo que Dios quiere. Bien, vamos a tratar el tema de lo que es la fe. La introducción que tenemos, el escritor sagrado hace dos palabras, o en otras palabras, dos preguntas. Y dice, ¿qué tan importante es la fe para el creyente? Oiga bien, ¿qué tan importante es la fe para el creyente? ¿Y qué tan importante es la fe en la vida de la iglesia? Dos preguntas en una. La primera pregunta es uno literal y la segunda es biliteral. O en otras palabras, algo así como quien dice que la primera pregunta la hace particularmente o personalmente a cada creyente, a cada cristiano. O en otras palabras, me la está haciendo a mí personalmente y se la está haciendo a usted personalmente. Y la segunda pregunta la hace corporalmente. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo ya les he enseñado o les he explicado acerca de eso. Cuando hablamos corporalmente estamos hablando a nivel de iglesia. Y yo les expliqué qué es lo que quiere decir la palabra iglesia. Palabra iglesia es sinónimo de asamblea o de un pueblo que lo componen de un conjunto de personas. Puede ser que ya sean lavados con la sangre de Cristo o que no sean lavados con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Pero la iglesia de Cristo, debe ser un conjunto de personas lavados con la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Eso quiere decir la palabra iglesia. Un conjunto de personas, no importando la cantidad. De dos para arriba ya compone la iglesia. De dos para abajo no es iglesia, sino
es personal o particularmente. Gloria sea el Señor. Muchos decimos, yo soy la iglesia de Cristo. No, somos parte de la iglesia. Pero mientras que no estemos dentro de ese conjunto o no pertenezcamos dentro de ese conjunto, no somos iglesia, sino somos describidos, según el apóstol Pablo, por la casa, el templo, la habitación de Dios y donde mora su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Eso es usted personalmente, particularmente. Ese soy yo personalmente y particularmente. El templo de Dios, la casa de Dios donde mora su Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios. Y en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros mismos? O en otras palabras, usted, hermano, hablando personal o particularmente, y yo, no somos de nosotros mismos, no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la pregunta del escritor sagrado es, ¿qué tan importante es la fe para el creyente? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos miramos un cuerpo humano y, ¿por qué no, pecaminoso? Pero por fe. Usted debe de creer que su cuerpo es templo y morada de Dios, de su Espíritu. Que Dios mora en usted, vive, tiene que vivir en usted. Gloria a Dios. Y a donde quiera que usted ande, tiene que considerarlo como tal. Templo de Dios y morada de su Espíritu, que está habitando, poseando dentro de usted. Por lo tanto, si Dios está dentro de nosotros, de nuestros ojos tienen que salir cosas buenas, de nuestra boca tienen que salir cosas buenas, de nuestra mente tienen que salir cosas buenas, nuestra mano tiene que actuar en cosas buenas. Gloria sea el nombre del Señor. Si no es así, si de su boca no salen cosas buenas, agradables a Dios, si de su mente no salen cosas buenas, agradables a Dios, si sus manos actúan en cosas que no son agradables a Dios, usted todavía no es el templo de Dios y Dios no mora en usted, por lo tanto no puede pertenecer a lo que es la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la pregunta es, segunda pregunta, corporalmente o a nivel de iglesia, ¿qué tan importante es la fe en la vida de la iglesia? Gloria sea el nombre del Señor. Porque después que usted se presta para ser el templo del Espíritu de Dios y de Dios mismo, y que Dios habite en usted, usted pasa a ser parte ya no solo de la habitación de Dios, sino parte de Dios mismo, porque ya adentra lo que es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. La novia de Cristo, la esposa que va a ser de Cristo cuando estemos en las nubes juntamente con Él y contraigamos ese compromiso legal para poder pertenecer como la esposa de Cristo con todos los derechos. Bendito sea el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Usted que me estoy yendo, diga amén. Y esto, hermano, es una realidad. En Cantares capítulo 6, versículo 8 dice que 60 son las reinas y 80 la concubina. Y la doncella dice sin número.
Pero una es la paloma mía, la única que dio a luz su madre, perfecta, gloria a Dios. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas también la alabaron. ¿Quién es esta? Dice que se muestra como el alba, hermosa como la luna, resplandeciente o esclareciente como el sol, imponente como un ejército en orden. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es una bendición. O en otras palabras, hermano, usted tiene todas estas características a nivel de iglesia. Tiene todas las características que yo le he mencionado en Cantares capítulo 6 del versículo 8 al 10. Pero todas estas características no las puede obtener si no es por la fe. Gloria a Dios, porque no por obras para que nadie se gloree, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo por la fe y que pertenecemos al cuerpo, a la iglesia de Dios por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, pero para todo esto se necesita fe. El texto clave lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga bien, hermano, qué tan importante e indispensable es la fe en la vida del cristiano. Porque sin fe, dice, eso es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Gloria a Dios. Porque nadie le va a pedir a Dios, va a aceptar a Cristo como el Salvador de su vida, va a tener confianza en Dios si no cree que hay Dios. O en otras palabras, cuando usted levantó su mano y aceptó a Jesucristo como el Salvador de su vida, es porque creía que Dios envió a su Hijo sobre la faz de la tierra. Gloria sea el nombre de Dios. Y que es galardonado, dice, de los que le buscan. Gloria a Dios. Porque nosotros tendremos nuestra recompensa. Gloria por tener la fe y la confianza en el Señor. La palabra fe es creer. Y son sinónimos. Oiga bien, son sinónimos. O quiere decir lo mismo. La palabra fe con la palabra creer. Esto quiere decir absolutamente lo mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Busquemos la primera vez que se encuentra la palabra fe es en Génesis capítulo 5. Gloria a Dios. Verso 16. Allí vamos a encontrar primeramente la palabra fe. En Génesis capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 6 para la gloria del Señor. Y dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole o no me ha habitado un hijo. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira,
ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Gloria a Dios. Usted tiene conocimiento dentro de eso. Si usted lee ahí en Génesis capítulo 12 del versículo 1, ahí comienza a describirnos cuando Abraham fue llamado de tierra de Ur de los caldeos, donde oyó aquella voz que le decía, Abraham, gloria a Dios, sal de tu tierra y de tu parentela a tierra que yo te mostraré. O en otras palabras, Abraham oyó la voz de Dios, pero no conocía ni veía a Dios, ni nunca le había hablado. Luego le dijo que le iba a mostrar tierras que él tampoco conocía. Y el Abraham oyó la voz de Dios, pero no solo la oyó, sino que la escuchó. Que el escuchar es mucho más que oír, porque es practicar, obedecer. Y entró en acción, gloria sea el nombre del Señor. Se fue de sus tierras, se apartó de su parentela y comenzó a caminar conforme Dios le iba indicando. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le prometió una gran familia, incontable, gloria a Dios, como ahora somos todos los que hemos aceptado a Cristo como el Salvador de su vida. Y en el versículo 16 dice, y Abraham creyó a Dios todo lo que escuchó de él, y con solo el creer le fue contada por justicia. O en otras palabras, con solo creer, con solo tener fe en lo que Dios le estaba diciendo, lo consideró Dios como justo. Bendito Dios, porque le fue contado como justicia. Bueno, nosotros tampoco, hermanos, somos la excepción, hablando de la fe salvadora, porque hay muchas clases de fe y vamos a ir entrando dentro conforme el tiempo, pero ahorita estamos hablando de lo que es la fe salvadora. Nosotros, a Abraham, le fue contada, oiga, por justicia el creer o tener fe en Dios. Y nosotros no somos la excepción, hablando de la fe salvadora, porque eso es lo primordial, la salvación de nuestra alma. Gloria a Dios, porque el Señor puso esa fe, esa confianza, esa motivación en nosotros de aceptarle como el Salvador de nuestra vida, porque eso es lo primordial dentro de todo esto. Jesús les dice a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad pues, les dice, primero el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas las cosas van a venir por añadidura. Primero el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas las cosas vendrán por añadidura. Primero Dios y después lo que venga. Gloria a Dios. Primero nuestra salvación y después lo que Dios quiera dar. Todo sea para la gloria del Señor. En el tiempo de los 70, en Lucas capítulo 10, ahí miramos cómo en el capítulo 9 envió a sus discípulos de dos en dos. Luego ellos volvieron y ya se hicieron 70. Gloria a Dios. Y en el tiempo de los 70 dice que también los envió de dos en dos para que predicaran su palabra y les dio la misma potestad para que predicaran el evangelio del Señor, para que sanaran enfermedades, gloria a Dios, y para que hicieran milagros y prodigios. Y aquellos 70 obedecieron, gloria a Dios, le creyeron a Dios, confiaron en Él, y dice su palabra que siguieron su camino bajo la obediencia de Dios, predicando su palabra y las almas se convertían, orando por los enfermos sanaban.
Gloria a Dios. Orando por los endemoniados y aún los demonios se sujetaban. Y ellos regresaron a donde estaba Jesús y venían felices, contentos, regocijados. Y le dijeron, venimos alegres, Señor. Jesús le dijo, ya lo veo. Gloria a Dios. Seguramente venían con una sonrisa de oreja a oreja. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es la alegría? Le dijo, porque toda la autoridad que tú nos diste, gloria a Dios, la podemos proyectar. Hemos predicado tu palabra, gloria a Dios, y muchos se han convertido. Hemos orado por los enfermos y también los enfermos han sanado. Y aún los demonios se han sujetado. Y Jesús les dijo, es cierto. Yo veía cómo Satanás descendía con gran autoridad y potestad sobre ustedes como rayo del cielo, pero no pudo hacer impacto tampoco, porque estaban cubiertos, gloria a Dios, con el poder glorioso mío. Eso es algo muy importante y tiene una moraleja grande. Tu hermano que predicas la palabra del Señor, tú que evangelizas, tú que repartes tratados, tú que visitas, tú que oras por enfermos y algunos enfermos han recibido sanidad o tienes el don de sanidad. Tú que profetizas, gloria sea el nombre del Señor. Tú que echas fuera demonios. Tienes que tener en conciencia todo esto, que el diablo no se queda con los brazos cruzados. Y dice que desciende con gran autoridad y potestad, como un rayo penetrante sobre cada uno de los que hacemos mencionados trabajos. Pero no hace impacto porque estamos cubiertos con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Diga gloria a Dios juntamente conmigo, porque esto es una bendición. Pero en el versículo 17 le dice, hablando en Lucas capítulo 10, versículo 17, pero no se alegren, les dijo, por todo esto que han hecho, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. O en otras palabras, porque sean salvos, para que el día que sean llamados y presentados ante la presencia de Dios, se presenten con la cara levantada. Bendito sea el nombre del Señor, que puedan ver su nombre escrito en el libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Lo primordial es la salvación. Bendito sea Dios. Y nosotros hemos creído. En San Juan capítulo 6, capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas pueda tener vida eterna. Gloria a Dios. Una vez más, amigo que me estás escuchando. San Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Jesucristo no vino solo por mí. Jesucristo vino por el mundo entero. Gloria a Dios. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Y la salvación la puso en bandeja de plata. Muchos dicen Dios es amor y misericordia en aquel día. No, Dios su amor y su misericordia ya lo mostró dando a su Hijo. Y su Hijo derramando la sangre para el perdón suyo. Ahora la salvación está. Si usted la quiere tomar, depende de usted. Y si usted la desecha, depende de usted. Si usted la toma, en aquel día va a ser galardonado. No se va a perder. Va a tener vida eterna. Y si usted la desecha, va a tener consecuencias. Y las consecuencias es el castigo, el lago de fuego eterno. Así que más vale, amigo, que aceptes a Cristo como el Salvador de tu vida. Si sientes la necesidad, no lo pienses dos veces, porque no depende de ti, sino el don
de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que a los suyos vino y que los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio la autoridad y potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. O en otras palabras, hermano, y yo, que hemos creído, gloria a Dios, en que Jesucristo dio a su Hijo, que su Hijo vino al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Tú, que habéis creído en Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, y que le habéis aceptado como el Salvador de su vida, dice su palabra en Génesis, capítulo 15, versículo 6, que Abraham fue considerado como un hombre justo, pero su justicia fue generada por el creer. Dice que creyó Abraham a Dios y el creer le fue contada por justicia. Y Abraham fue justo ante la presencia de Dios. No por sus buenas obras, porque era un hombre común y corriente como nosotros, sino por creerle a Dios. Ahora bien, dije al principio, nosotros no somos la excepción. No somos la excepción. Tú habías creído en Jesucristo y le habías aceptado como el Salvador de nuestra vida. Gloria a Dios. Y el creer en Dios nos es contado por justicia también a cada uno de nosotros. Por tener fe en Dios, creer en Dios, nos es contado por justicia. Así que nosotros nos justificamos y nos consideramos justos, no por nuestras propias obras, porque nuestras obras son malas, sino por el creer y tener fe en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, dice, oiga bien, justificados por la fe, no por tus obras, sino por creer, por tener fe. Justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, porque Él es nuestro acceso para el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dice a sus discípulos, yo soy el camino. Gloria a Dios. O en otras palabras, yo soy el estilo, el modelo perfecto para que ustedes caminen. Yo soy el camino, yo soy la verdad, le dice, y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nuestro Padre Celestial nos perdona los pecados por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dígame juntamente conmigo. Y todo esto lo alcanzamos por medio de la fe. Eso dice nuestro texto clave. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe, dice, es imposible que nosotros mantengamos agradados a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermano, para que usted pueda ser salvo, tiene que tener fe. Que hay un Dios todopoderoso que existe, gloria a Dios, y que tiene preparado. Creerle verdaderamente a Dios, lo necesitamos. San Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí, les dice. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho. Yo me voy a separar de ustedes, pero voy a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y yo vendré, dice, y los tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque lo hemos visto, no.
que Él nos ha dicho, sí, por medio de su palabra, Él nos está diciendo. Según de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y para redarguir, a modo que el hombre y la mujer lleguen al nivel perfecto de Dios para poder tener acceso a presentarlos ante su divina presencia. Y esto no lo podemos alcanzar de ninguna otra manera, sino por la fe. No hemos visto a Dios. Abraham no vio a Dios, pero escuchó su palabra y por la fe caminó bajo su estatuto. Nosotros no miramos a Dios, porque a Dios no lo podemos ver, pero escuchamos la palabra, porque Él nos está hablando por medio de su palabra. Gloria a Dios. Y caminamos por medio de sus estatutos y preceptos para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, mi hermano, Dios me le bendiga y ha sido un gustazo. Gracias por su atención.